Todos queremos tener el perdón de Dios. Todos necesitamos, anhelamos el perdón de Dios. Porque sabemos que si tenemos el perdón de Dios, tenemos todo lo bueno que viene de su mano. Bajo la gracia de Dios, terminamos de leer el libro de Génesis y en la semana empezamos a leer algunos salmos. Vamos a leer solamente algunos salmos. En ellos leímos el Salmo 32, hoy en la mañana en el devocional leíamos el 34. Y para poder leer el Salmo 32, que es un salmo hermoso, tenemos que hacer un pequeño recuento de la historia. Yo le invitaría allí en la hoja, por cierto, si alguien no tiene hoja puede pedir una, es el resumen de la prédica, faltan algunas hojas por acá. Y ahí en la hoja yo les anoté, yo les sugiero que en su casa con calma puedan leer lo que es segundo libro de Samuel, capítulo 11, capítulo 12, Salmos 51 y Salmos 32, que es el que hoy vamos a estudiar aquí. Y solamente para los que poco conocen de la historia bíblica, déjenme hacer un brevísimo resumen. Hubo un tiempo en que el pueblo de Dios pidió reyes, y primero Dios puso al rey Saúl, luego Dios le dio al rey David, seguramente han escuchado de él. Y el rey David llegó un tiempo en que, habiendo muerto el rey Saúl, quedó él como rey de todo Israel. Y se asentó en Jerusalén y vino un tiempo de paz y prosperidad. Sin embargo, de continuo conservaban algunas guerras con algunas naciones. Y en una ocasión vino un tiempo de guerra y el rey David se quedó en su palacio y envió a su ejército con su general Joab. Y un día en la tarde, David se paseaba en la azotea de su palacio y desde ahí vio a una mujer hermosa llamada Betsabé. Y la mandó traer y la tomó, tuvo relaciones sexuales con ella. Después ella se purificó y regresó a su casa. Pero Betsabé quedó embarazada y cuando se dio cuenta se lo hizo saber al rey David. Así que David mandó a traer al esposo llamado Urías del frente de batalla. Y cuando lo trajo, de muchas maneras intentó que Uriel tuviese relaciones con su esposa para disimular el embarazo. Pero Urías, por muchas razones verdaderas y válidas, no quiso tener relaciones con su esposa. Y entonces el rey David se las ingenia y manda una carta con el mismo Urías al general Joab y le dice: pon a Urías al frente de batalla y déjalo solo para que el enemigo le dé muerte. El general Joab, muy obediente, así lo hizo y Urías murió en la batalla. Cuando Betsabé supo que su esposo había muerto, se vistió de luto, pero después de que ella guardó el luto, David mandó por ella, la hizo su esposa y ella le dio un hijo. Pero esta acción no le agradó al Señor. Así es que en el capítulo 12 del mismo libro de segundo de Samuel, dice que un día Dios envió al profeta Natán a ver al rey David y le dijo: en cierta ciudad vivían dos hombres, uno de ellos era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre solo tenía un corderito que había comprado y criado y que era como su propio hijo, pues comía de su mesa, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era como de la familia, pues había crecido con él y con sus hijos. Un día el hombre rico recibió un visitante y como no quiso matar a ninguna de sus ovejas o vacas para ofrecerle de comer al visitante, fue y tomó la única oveja del hombre pobre y la preparó para que se la comiera su visitante. David se puso muy furioso contra aquel hombre y le dijo al profeta Natán: juro por el Señor que ese hombre merece la muerte, y por haber actuado así sin mostrar misericordia tiene que pagar 4 veces el valor de la oveja. Entonces el profeta Natán le dijo: tú eres ese hombre. Así ha dicho el Señor: yo te consagré como rey de Israel, yo te libré del poder de Saúl, yo te di el palacio que fue de tu Señor y puse en tus brazos a sus mujeres. Además yo te entregué las tribus de Israel y de Judá, y por si fuera poco esto, yo estaba dispuesto a darte mucho, mucho más. ¿Por qué menospreciaste la palabra del Señor y actuaste mal delante de sus ojos? A Urías lo mataste por medio de la espada de los amonitas para quedarte con su mujer. Ahora en castigo, la violencia jamás apartará de tu propia familia.
pues menospreciaste al Señor y tomaste como mujer a la esposa de Urías. Ustedes lo pueden leer en el resto del capítulo. Viene un tiempo de mucho dolor para David. David cayó en una profunda agonía. Y el Salmo 51 es la oración de arrepentimiento y de confesión de pecado que hace el rey David cuando pudo darse cuenta de la gran maldad que había hecho en medio de esta situación. Y el Salmo 32 que ahora leemos es la segunda parte del Salmo 51. En el Salmo 51 David se arrepiente, lo vamos a leer en un momento más. Y en el Salmo 32 David interpreta la experiencia que él vivió y entonces él quiere darnos una enseñanza en este tiempo. Así es que para empezar yo quisiera que me acompañaran a leer todo el Salmo. Son 11 versículos, pero pongámosle ese sentimiento porque este Salmo es una poesía, es un canto. David lo está escribiendo seguramente con algunas lágrimas sobre sus mejillas y dice así: dichoso aquel cuyo pecado es perdonado. Léalo conmigo, por favor. Dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. Mientras callé, mis huesos se envejecieron, pues todo el día me quejaba. De día y de noche me hiciste padecer, mi lozanía se volvió aridez de verano. Te confesé mi pecado, no oculté mi maldad. Me dije, confesaré al Señor mi rebeldía, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso, todos tus fieles orarán a ti mientras puedas ser hallado. Aunque sufran una gran inundación, las aguas no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me libras de la angustia, tú me rodeas con cánticos de libertad. Yo te voy a hacer que entiendas, voy a enseñarte el camino que debes seguir y no voy a quitarte los ojos de encima. No seas como los caballos ni como las mulas que no quieren obedecer y que hay que sujetarlos con la brida y el freno, pues de lo contrario no se acercan a su amo. Al malvado le esperan muchas aflicciones. Ustedes, los hombres justos, alégrense y regocíjense en el Señor, y ustedes, los de recto corazón, canten todos llenos de alegría. Acompáñenme en esta oración. Padre celestial, hemos venido a adorarte, a darte gracias por tu bondad en la semana que hemos vivido. Pero hoy nuestro corazón está rendido a tus pies. Hoy queremos leer este salmo y queremos entender tu voluntad para nuestra vida. Te ruego, Señor, envía tu Espíritu, que haga nuestro corazón sensible a tu voz y que hoy tu palabra pueda penetrar profundo hasta discernir nuestras malas intenciones y que hoy podamos salir con un corazón contrito y humillado delante de ti. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Como lo dije antes, este Salmo 32 es la tercera parte. Después de la historia que leímos viene el Salmo 51 y luego viene el Salmo 32. Pero en el Salmo 51 David había dicho al Señor: hazme sentir de nuevo la alegría de tu salvación y yo les enseñaré a los rebeldes tus caminos y los pecadores se volverán a ti. David tenía la intención de enseñarle a otras personas de su experiencia, de su testimonio. Y el Salmo 32 se le llama Masquil, que quiere decir un salmo de instrucción. Es un salmo en el que David nos está enseñando cómo la rebeldía y la arrogancia delante de Dios nos enferman, pero también nos enseña de la enorme felicidad de ser perdonados por Dios. David nos enseña que confesar nuestro pecado ante Dios es la única forma de obtener su protección, su bendición y de encontrar en Él nuestro más seguro refugio. Solamente tendremos 2 puntos. El primero es nuestro más grande problema. Y leo para ustedes las primeras 2 frases del Salmo que dice: dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta.
Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. El salmista nos enseña que solo hay una forma de lograr y experimentar verdadera dicha, alegría o felicidad. Y esta alegría y esta dicha viene cuando somos perdonados por Dios y absueltos de toda culpa. Entendemos que la verdadera dicha que viene de Dios viene a una persona que no es impía, que no es culpable, y solo así puede disfrutar de la verdadera dicha. Así es que nosotros, impíos y pecadores, de común, en lugar de buscar la dicha verdadera en Dios, lo que hacemos es que buscamos una dicha imitación. Se dice ahora muy elegante, un clon, una dicha clon. Una dicha no verdadera, una dicha de piratería, falsa. Así que de manera común buscamos esa imitación barata y la buscamos aunque no venga de Dios, aunque no dure, aunque no sea para siempre, pero buscamos algo que nos pueda dar alegría. Y el salmista recalca en este salmo que escribe que la verdadera dicha y felicidad nada tiene que ver con los títulos de este mundo, con los bienes materiales, con los éxitos que logramos o con las personas que tenemos a nuestro lado. La verdadera dicha viene de Dios mismo, viene de su perdón, y viene tras su perdón, viene su bendición. La pregunta es, ¿y por qué nosotros de manera común no tenemos acceso a esa dicha verdadera y duradera de parte de Dios? Si fuésemos honestos en este momento, yo les pregunto, díganme ustedes quién en el último mes ha sido feliz, dichoso los 30 días del mes. Tendrían que ser muy honestos, no levanten su mano. Pero tendríamos que ver si de verdad hemos sido dichosos, o a lo mejor ha sido todo lo contrario, hemos sido desdichados. ¿Cuál es nuestro verdadero problema ante Dios? ¿Necesitamos ser perdonados? ¿Es tan grave lo que hemos hecho que necesitamos el perdón de Dios? ¿Cuál es la razón de que seamos culpables ante Dios? El testimonio de David en este salmo es que no solo tenía acceso a esa dicha, que no tenía acceso a esa dicha verdadera, sino que su problema era mucho más grave. Dice otro texto que leímos, la segunda parte dice: mientras callé, mis huesos se envejecieron, pues todo el día me quejaba, de día y de noche me hiciste padecer, mi lozanía se volvió aridez de verano. David está hablando de que su desobediencia y su pecado le está cobrando una factura muy cara en su cuerpo. Él está enfermo, está padeciendo, y está padeciendo porque su principal enfermedad se llama pecado. ¿Pecado? Ustedes me dirán, ¿pero qué tiene de malo el pecado? ¿Por qué el pecado nos acarrea enfermedad, dolor? ¿Por qué el pecado nos impide disfrutar de la verdadera dicha que viene de Dios? Así que vamos a detenernos un momento para escudriñar esta palabra pecado, porque fíjense ustedes que hoy día a nuestra conveniencia le hemos dado una definición muy moralista a esta palabra pecado. ¿Pecado? El pecado solamente lo hacen las personas malas, de mala reputación. Pero nosotros, los que estamos ahorita en este salón, véanse, somos personas buenas, hasta venimos al templo los domingos. Pero permítanme usar las palabras del mismísimo rey David para hablar de la definición de pecado. Y dice en esta parte: te confesé mi pecado, no oculté mi maldad, me dije, confesaré al Señor mi rebeldía. Y lo repito, confesaré al Señor mi rebeldía, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos y amigos, el pecado es mucho más que solo hacer cosas malas. Cometer pecado incluye cada hecho, cada evento, cada pensamiento, cada palabra, cada actitud que no está conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cada hecho que sucede de manera distinta es rebeldía. La palabra que usa David aquí para definir su pecado es rebeldía. Si queremos definir rebeldía, dice que rebeldía es negarse a obedecer a quien tiene autoridad o poner total resistencia a otra persona. Esa definición está en sus hojas y yo le pido de favor que se la memorice, porque yo ya la memorizó
ya la memoricé. Y esta definición de pecado me ha estado lastimando y molestando toda la semana al grado que hasta me enfermé. Porque normalmente cuando pensamos en pecado, pensamos en el secuestrador, en el que asalta los bancos, en el malviviente que vive tirado en la calle, o únicamente en aquel que tiene 2 o 3 mujeres. Pero hoy vamos a aprender una definición distinta. Pecado es rebeldía. Rebeldía es negarse a obedecer a quien tiene autoridad, oponer tal resistencia a otra persona. Queridos amigos, nuestro problema del pecado es nuestra actitud ante Dios. Cada vez que yo tengo una actitud de no querer someterme a esa autoridad, de oponerme a lo que Dios dice, yo estoy en rebeldía. Y si estoy en rebeldía, estoy en pecado. Quiero compartir lo que dice el primer libro de Samuel. En alguna ocasión el profeta Samuel le hablaba al rey Saúl, porque era terco y rebelde también, como su servidor. Y Samuel le dice esto de parte de Dios. Le dijo: ¿qué le agrada más al Señor, que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? Y esto me preocupa, porque el pueblo judío, el pueblo israelita, aprendió a ofrecer sacrificios y cumplían con los ritos y las ceremonias que Dios había dado en el antiguo pacto. Pero llegó un momento en que Dios dijo: es que yo ya no quiero sus ofrendas, sus sacrificios, sus holocaustos. Yo prefiero su obediencia. Dice: el obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de idolatría. El obedecer vale más que el sacrificio. La obediencia es más importante que muchas cosas que nosotros hacemos para agradar a Dios. Y pues por supuesto que no me gusta, pero el profeta Samuel, seguramente con toda la veracidad del mundo, hace la comparación y dice: la rebeldía es tan grave como la adivinación. Yo les preguntaría: ¿alguno de ustedes en la semana consultó a un brujo, a un tarot, a alguien que les leyó la suerte? Bueno, si ustedes como yo hemos sido rebeldes, estamos exactamente igual de culpables ante Dios si hubiésemos ido a consultar a un brujo en la semana. Y la arrogancia es como el pecado de idolatría, y Dios dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y hay otra definición de esa semana. Yo creo que me enfermé de eso, porque no solamente la definición de pecado tiene que ver con rebeldía, tiene que ver con otra palabra que se menciona aquí, y es arrogancia. Arrogancia es mostrarse con soberbia y tratar con desprecio a los demás. Queridos hermanos y amigos, ustedes y yo tenemos un gran problema ante Dios. Nuestro problema no es con las personas que tenemos a un lado. Nuestro problema no es con el esposo, con la esposa, con los hijos, con el vecino, con el policía, con el jefe de trabajo. No es nuestro problema. Nuestro problema es con Dios, porque de continuo estamos manifestando rebeldía, arrogancia contra Dios. Si pudiéramos ver un poco hacia atrás en los días pasados de nuestra vida, sin duda alguna que encontraríamos diferentes momentos en que hemos sido rebeldes y arrogantes delante de Dios. Por esa razón nos sentimos solos. Por esa razón no alcanzamos a creer en la grandeza del amor de Dios por nosotros. Por esa razón, ante el más mínimo evento de adversidad, desconfiamos de que Dios realmente nos está protegiendo. Dice el rey David en su salmo: mis huesos se fueron consumiendo, mi fuerza se ha ido y me siento débil, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. ¿Por qué el salmista se siente enfermo, sin fuerzas, sin ánimo, muy lejos de una vida feliz y dichosa bajo el abrigo de Dios? Por el peso de su culpa, de su rebeldía y la arrogancia de su corazón. Ustedes saben que los quiero mucho, ¿verdad? Y que oro que Dios transforme mi corazón y el de ustedes. Y lo siguiente que tendré que decir es con mucho amor.
Amigos, el problema de David no fue que tomó a una mujer. El problema de David fue su arrogancia de tomar a la mujer de otro hombre. El problema de David fue su soberbia de quitarle la vida al esposo de esta mujer. Nuestro verdadero problema es nuestra rebelión y arrogancia ante nuestro Dios. Nuestro más grande problema es que es más grande nuestra soberbia que nuestro amor a Dios. Así que nuestro pecado no es el hecho de decir mentiras. Nuestro gran problema es rebeldía ante el Dios que nos ha dicho: no dirás falso testimonio. Nuestro pecado no es el hecho de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Nuestra arrogancia es que Dios dijo: no tendrás relaciones sexuales fuera del matrimonio. Nuestro pecado no es pelear, gritar, ofender, menospreciar a los demás. Nuestro gran problema es que Dios dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nuestro problema no es el faltar a la reunión del domingo o no tener nuestro tiempo devocional todos los días. Nuestro problema es la arrogancia de dejar esperando a Dios y no cumplir su mandato de amar a Dios con todo nuestro corazón. Nuestro pecado no es amar a nuestra esposa o a nuestros hijos con todo nuestro corazón. Nuestro gran problema es que Jesús dijo: el que no me ama más a mí que a su propia familia y que a sí mismo, no es digno de mí. Queridos amigos, tenemos un gran problema encima. Nuestro problema se llama soberbia y rebeldía. Antes que nosotros desobedezcamos a Dios, estamos haciendo uso de nuestra rebeldía. Me puse a escudriñar algunas cosas personales. Hace unos domingos regresábamos del culto casi sin tocar el piso por lo inspirados que íbamos, y llegué a la casa y mi vecino, estando toda la calle vacía, se estacionó justamente en mi lugar. Entonces yo agarré y me estacioné lo más pegado que pude a él, y estaba la calle vacía, pero yo casi me subía a su coche. Y el hombre salió acongojado y me dijo: ¿quiere que me quite? Le digo: oye, pues sí, ¿no? Sí, soy arrogante. No lo maté, no lo insulté, no le dije malas palabras, pero mi carácter fue arrogante. Queridos hermanos, quiero que entendamos esto. El problema no es el adulterio. El problema es que soy arrogante ante las leyes de Dios. El problema no es matar un bebé, el problema es mi arrogancia de creer que yo tengo derecho a matar la vida de un bebé. El problema no es la homosexualidad, el problema es creer que yo soy mi dueño y que yo puedo disponer de mi cuerpo como yo quiera. Antes de pecar es nuestra rebeldía y nuestra arrogancia. Pero bueno, no se me depriman, porque el salmista da testimonio de una solución. Y es la solución la que vamos a ver ahorita. Nada más que quiere el aparatito, porque no quiere, y si no quiere, ¿cómo le hago? Angelito, pues ayúdame, porque esto ya no quiso. Ahí está. Nuestra única solución está en Dios. La única solución está en Dios, venir a Él y confesar nuestro pecado. En el versículo 5... En el versículo 5 dice el salmista: te confesé mi pecado, no oculté mi maldad, me dije: confesaré al Señor mi rebeldía, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué hizo el salmista? Vino a Dios, confesó su pecado, y en el Salmo 51 él se había arrepentido de lo que había hecho. Dijo: Señor, yo estoy de acuerdo contigo que lo que hice no era lo que debía haber hecho, que con lo que yo hice te he ofendido. Lo confieso. Confesar significa estar de acuerdo con Dios. Y yo quisiera impregnarnos de las palabras del rey Saúl. Léanlo conmigo, es un salmo hermoso. Yo les encomiendo, les encargo, apréndanlo de memoria, porque todos somos pecadores, porque todos en algún momento nos vamos a sentir sumidos en la tristeza y en el dolor. Y dice así este hermoso salmo: Dios mío, por tu gran misericordia ten piedad de mí.
Por tu infinita bondad, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado está siempre ante mis ojos. Contra ti y solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Mírame, yo fui formado en la maldad. Mi madre me concibió en pecado. Mírame, tú amas la verdad en lo íntimo. Haz que en lo secreto comprenda tu sabiduría. Purifícame con hisopo y estaré limpio. Lávame y estaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría y revivirán esos huesos que has abatido. No te fijes en mis pecados, más bien borra todas mis maldades. Dios mío, crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu de rectitud. No me despidas de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación, dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Queridos amigos, dos grandes verdades. Tenemos un gran problema, nuestra rebeldía y nuestra arrogancia, pero también tenemos nuestra única solución. Nuestra única solución está en Dios. Y para venir a esa solución tenemos que arrepentirnos y tenemos que confesar nuestro pecado. Queridos amigos, Dios sabe nuestra condición, sabe lo que somos, sabe que la rebeldía y la arrogancia están en nuestro ADN. Así como ahorita estamos sudando, así sudamos el egoísmo en nuestro cuerpo. Y Él está de acuerdo en que nos es muy difícil vivir de otra manera. Por esa razón, cuando nosotros pasamos mucho tiempo sin confesar lo que hacemos mal delante de Dios, nuestra distancia crece. No sé si ustedes alguna vez lo han experimentado, pero llega a suceder, y hoy mismo hay personas de Península Viva que por alguna razón se han alejado. Le llamamos el resfrío espiritual. No es otra cosa, han dejado de confesar su pecado, han dejado de venir ante Dios a pedir perdón y simplemente ellos saben que algo no cuadra con Dios, algo no checa con Dios, y entonces yo digo, prefiero alejarme, voy a arreglar mi vida y cuando yo arregle mi vida entonces voy a regresar. Pero Dios sabe que eso no es posible. Lo que Dios te dice es: ven así como estás. Esa frase que a veces hemos usado, ven tal como eres, significa: así te amo, así te acepto, ven, vamos a arreglar las cosas. Pero es necesario confesar, decirle: Señor, sí, yo sé que soy soberbio y soy arrogante. Y usted podrá recordar los hechos pasados de su vida como una película en la que usted ha sido arrogante, soberbio. Solo después de confesar nuestro pecado y de ser perdonados viene la dicha a nuestra vida. Y dice el versículo 6 y el versículo 7, antes de eso dice: por eso todos tus fieles orarán a ti mientras pueda ser hallado. Aunque sufran una gran inundación, las aguas no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me libras de la angustia, tú me rodeas con cánticos de libertad. Y la esencia de este salmo es que justamente en este versículo 7, cuando el salmista dice: tú eres mi refugio, tú me libras de la angustia, tú me das cánticos de libertad. El salmista está experimentando la enfermedad, la tristeza y el dolor de saber que ha ofendido a Dios, y de pronto está experimentando la felicidad, la dicha de saberse perdonado por Dios. Y entonces dice: tú eres mi refugio. Por diferentes razones he estado viajando a Chilpancingo, y en Chilpancingo como hay camionetas grandotas, blindadas, y como con 4 o 5 camionetas que las van siguiendo. Y yo me preguntaba: ¿qué se sentirá ir adentro de unas camionetas? ¿Realmente se sentirá uno seguro, o de todas maneras irán con pavor a que les venden una bomba? Me quedé pensando, es que esa es la condición del hombre que se sabe culpable, del hombre que se sabe alejado, del hombre que se sabe solo, sin Dios. Y que ni aún un vehículo blindado le puede hacer sentir la paz que solamente te da el reconciliarte con Dios. Queridos amigos, a los hombres
Pasó como con Adán y con Eva, cuando Dios bajó y dijo: ¿dónde estás, Adán? Dice: pues acá estoy escondido porque te oí, tuve miedo. Y los hombres huyen de Dios. Yo no entiendo por qué las personas huyen de Dios cuando Dios quiere que vengas a su presencia para perdonarte y para hacerte una persona dichosa. Pero hay una parte que hasta me da risa para no llorar. El salmo continúa y es Dios hablando, y escuche usted, a mí me lo dijo, no sé si a usted le va a llegar lo que dice enseguida. Es Dios hablando y dice: yo te voy a hacer que entiendas, voy a enseñarte el camino que debes seguir y no voy a quitarte los ojos de encima. No seas como los caballos ni como las mulas que no quieren obedecer y que hay que sujetarlos con brida y el freno, pues de lo contrario no se acercan a su amo. Y aquí el caballo y la mula representan obstinación y capricho. Queridos amigos, Dios sabe que tenemos un corazón muy berrinchudo, muy caprichoso, y que aun sabiendo la verdad no queremos doblar nuestro orgullo para decir: sí, Señor, tú tienes razón. Y somos muy buenos para los pretextos, no hago esto que Dios me manda porque encuentro un justificante, un pretexto para no hacerlo. O hay algo que tengo que hacer y encuentro un pretexto y una razón para no hacer aquello que Dios me pide que yo haga. Y entonces quiero aligerar su corazón, porque esto hacia el final de la semana a mí me dio mucha paz. Tenemos un gran problema, nuestra arrogancia y nuestra soberbia, pero tenemos una gran promesa: que Dios va a hacer la obra de transformación en nosotros. Quiero que me acompañen a leer lo que dice. Otra vez, me faltó un texto. Quiero que ustedes me acompañen. Bueno, lo voy a leer y ustedes escúchenlo, por favor. Si pueden, apúntenlo en su hoja. Ezequiel 36, versículos 25 al 27. Ezequiel 36, 25 al 27. Y es una promesa de Dios y dice: los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Amigos, Dios sabe que nosotros no podemos arrancar la rebeldía y la arrogancia de nuestro corazón. Es algo que solo Dios puede hacer en nosotros. Por eso su promesa es que dice: le daré un nuevo corazón e infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra, les daré un corazón de carne y mi espíritu les hará que ustedes obedezcan mis leyes. ¿Saben por qué estamos ustedes y yo aquí esta mañana? No porque seamos buenas personas, porque el Espíritu de Dios nos estuvo hablando a la conciencia y decir: hoy ve a la reunión dominical, y aquí estamos, obedientes al Espíritu de Dios que obra en nuestra vida. No somos nosotros, es Dios quien obra la bondad en nosotros. Y quiero terminar solamente con una promesa del Señor Jesucristo. Él, alguna vez orando al Padre, decía en Juan 17:17, oró al Padre y le dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Sabe cuál es el plan de Dios para que seamos transformados, para que se nos quite esa rebeldía y esa arrogancia? Ahí lo dice: tu palabra, la Biblia, la revelación de Dios para nosotros. Por eso es que usted va a una iglesia cristiana y le dicen: tienes que comprar una Biblia, tienes que leer una Biblia. Y usted viene a Península y le decimos: mire, le vamos a ayudar con este devocional Tiempo con Dios, cómprelo, llévelo, como en el mercado, cómprelo, lleve, barato por hoy. Pero no hacemos negocio por él, nos cuesta 50 pesos y lo damos en 50 pesos. ¿Qué es lo que queremos? Que usted lea la palabra, porque Jesús oró al Padre y le dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. No existe otra forma de ser santificados, de que la arrogancia y la soberbia sea arrancada de nuestro corazón, si no es con la palabra de Dios. ¿Por qué cree que en Hebreos 4:12, que se sabe el arquitecto Viviano muy bien, pero que dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón?
¿Cómo va usted a darse cuenta de que lo que está haciendo está mal? ¿Cómo usted va a poder reconocer que donde está parado está lleno de arrogancia y soberbia? Y que esa arrogancia y esa soberbia le impide disfrutar de la dicha verdadera que viene de Dios. Lo primero que hay que hacer es venir a Él. Señor, yo no puedo. Esta arrogancia se me metió en mi cuerpo, no la puedo sacar, pero tú sí puedes. ¿Y sabes qué te va a decir Dios? Ponte a leer mi palabra. Es la forma que Él ha establecido. Por eso promovemos la Biblia, por eso predicamos la Biblia. Y me preocupa cuando un hijo de Dios dice: ay, pues tiene como 3 meses que no leo la Biblia. Pues son 3 meses que usted no ha sido trabajado por Dios para que su corazón cambie. Queridos amigos, un día estudiando este pasaje, bajé al restaurante y le digo a mi esposa: estoy profundamente triste. Y me dice: ¿por qué? ¿Qué te pasó? Le digo: es que no me explico. ¿Cómo puedo yo ser arrogante y rebelde ante el Dios que tanto me ama? Al Dios que me impidió que yo muriera en el año 2000 en un accidente trágico. Al Dios que en el 2011 me libró del cáncer. ¿Cómo puede ser que hoy día yo todavía siga ofendiéndolo con mis actitudes? Les paso mi sentir, yo no sé ustedes. Nuestro problema no es faltar a una clase de discipulado. Nuestro problema es la arrogancia de decir: yo no necesito aprender de Dios. Nuestro pecado no es no leer la Biblia. Nuestro pecado es decirle a Dios: no me hace falta conocerte. Nuestra arrogancia es no ofrendarle con gozo, con alegría. Nuestro pecado más grande es nuestra arrogancia de decir: lo que yo tengo yo lo trabajé, es fruto de mi esfuerzo. Es un gran problema, hermanos. Yo le ruego a Dios que sus corazones sean tocados. Nuestro problema no es gritarle a la gente, no es ofender a la gente. Nuestro problema es que Dios te dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo quiero invitarles a hacer lo que hizo David: venir ante Dios, confesarle y decirle: Padre, perdóname, yo lo sé, lo reconozco, sí soy así como dice David. Tú sabes que yo no puedo vivir de otra manera, pero pondré todo mi esfuerzo y mi disposición para estudiar tu palabra y para que tu palabra, como dijo el Señor Jesús, me santifique y me perfeccione. ¿Quieren ustedes ser santificados y perfeccionados por Dios? Porque la segunda parte de esa frase de ven tal como eres es lo que dijo el pastor Tim Keller: Dios nos ama tanto que nunca te dejará como llegaste, y Dios te va a transformar siempre, aunque se tarde toda la vida, pero te va a transformar. Yo les invito a que estemos de pie y que juntos oremos a Dios. Ore conmigo, tómela esta oración como propia y dígasela a Dios: Padre, estoy triste en esta hora porque puedo darme cuenta que sí, al igual que el rey David, yo tengo un corazón soberbio y arrogante. He tomado malas decisiones, he hecho mi capricho, he sido obstinado porque me he creído inteligente, porque he creído que yo tengo la razón, porque he creído que no te necesito. Pero hoy quiero decirte: perdóname, perdóname. Mi mayor pecado es mi rebeldía, mi obstinación, mi necedad ante ti. Y sé que no puedo vivir de otra manera porque estoy supeditado a este cuerpo de muerte. Solamente Cristo, que murió en la cruz del Calvario, puede lograr el perdón por mi pecado. Lávame con la sangre de Cristo. Cambia mi corazón de piedra en uno de carne que sea sensible a tu voz. Pon en mí de tu espíritu. Y Señor, que yo no me suelte de tu palabra,
Si no tengo Biblia, voy a comprar una, la voy a bajar en una aplicación, la buscaré en internet y todos los días la voy a leer, porque cuando yo lea tu palabra, seré santificado. Saldrá un poco de mi soberbia y de mi arrogancia. Que tu palabra sea mi alimento. Te lo ruego, perdóname en el nombre de Jesús. Y dame acceso a esa dicha en abundancia que tú has prometido a los que te siguen. Porque el Señor Jesús dijo: he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Queremos tener esa vida. Hoy queremos salir de este salón felices, sabiendo que por encima de la maldad de nuestro corazón somos perdonados en Cristo. Que Cristo es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Por eso amamos a Jesús y nos entregamos a Él. En tus manos entregamos nuestra vida, en Cristo Jesús. Amén. Cantemos.